Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo estruendo que resonó por el inmenso salón. La embajadora Elena Vázquez entró, y el taconeo de sus botas negras resonó contra el pulido suelo de cristal que se extendía ante ella como un océano congelado. Sobre su cabeza, el techo en forma de cúpula mostraba los arremolinados colores de la nebulosa Nexus Prime, proyectando extrañas luces púrpuras y azules sobre los representantes alienígenas reunidos. Elena ya había asistido a estas reuniones muchas veces, pero hoy se sentía diferente. El aire mismo parecía cargado de preocupación y miedo. Podía verlo en la forma en que los delegados apirianos mantenían sus cuerpos de cristal atenuados en lugar de su habitual brillo intenso. Los oidianos, con sus tentáculos, estaban enrollados más apretadamente de lo normal, y su piel mostraba manchas de un rojo oscuro que indicaba estrés. Incluso los orgullosos kestrels, parecidos a aves, tenían las plumas pegadas a sus cuerpos. En el centro de la vasta cámara se encontraba la mesa del Alto Consejo, una estructura circular hecha del mismo cristal que el suelo. A su alrededor, representantes de 43 mundos y especies diferentes esperaban su llegada. Elena ya reconocía a la mayoría de ellos. Allí estaba el anciano Salara, el antiguo toriano cuya piel gris parecía piedra vieja. A su lado se sentaba el portavoz Beltar de la Federación de Comercio, con sus tentáculos azules moviéndose en patrones lentos y nerviosos. El caudillo Kestrel Viento de Halcón estaba posado en su alta silla especial, con sus ojos dorados fijos en Elena con una intensidad que la incomodaba. Elena ocupó el asiento que le habían asignado. La silla estaba diseñada para humanos, una de las pocas concesiones que el Consejo había hecho desde que la Tierra se unió hace 3 años. Antes de eso, la humanidad no había sido más que una curiosidad para estas antiguas civilizaciones. Una especie joven que apenas había descubierto cómo viajar entre las estrellas, y mucho menos construir algo que pudiera amenazar el orden establecido de la galaxia. Embajadora Vázquez. La voz del anciano Salara retumbó en la cámara como un trueno lejano. Gracias por responder tan rápidamente a nuestra convocatoria de emergencia. Elena asintió cortésmente. Por supuesto, anciano. La Tierra está lista para ayudar al Consejo en todo lo que podamos. Algunos de los representantes alienígenas emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Aunque era difícil saberlo con algunas especies, Elena se había acostumbrado a su actitud en los últimos 3 años. Para ellos, la humanidad era como un niño que se ofrece a ayudar a los adultos con sus problemas. Quizás con buenas intenciones, pero en última instancia, no muy útil. El portavoz se inclinó hacia adelante, sus tentáculos creando patrones complejos en el aire mientras hablaba. La situación se ha vuelto crítica, embajadora. Las fuerzas de la hegemonía han roto nuestras defensas exteriores. Ya han destruido 3 mundos comerciales y se dirigen hacia los sistemas centrales. Elena sintió que se le encogía el estómago. La hegemonía era una alianza de 6 especies belicosas que llevaban meses amenazando las pacíficas rutas comerciales. Su tecnología era avanzada, sus naves poderosas, y parecían disfrutar causando destrucción por puro placer. El Consejo Galáctico había intentado la diplomacia, las sanciones económicas e incluso una acción militar limitada. Nada había funcionado. ¿Qué tan grave es?, preguntó Elena. El caudillo Viento de Halcón extendió ligeramente sus alas, un gesto que significaba gran preocupación entre su gente. Hemos perdido más de 60 naves solo en la última semana. Sus nuevos acorazados están equipados con armas cuánticas que pueden atravesar nuestros escudos como si fueran de papel. Nuestras flotas combinadas simplemente no son rival para su tecnología. El anciano Salara activó una pantalla holográfica sobre la mesa. El mapa tridimensional mostraba la galaxia con marcadores rojos que indicaban las posiciones de la hegemonía y marcadores azules para las fuerzas del Consejo. El rojo se extendía como una enfermedad, consumiendo territorios azules a un ritmo alarmante. La colonia Kepler fue evacuada ayer, continuó. Se espera que la estación Harmony caiga en las próximas 48 horas. A este ritmo, llegarán a los mundos centrales en un mes. Elena estudió la pantalla con atención. Había visto mapas similares en sus informes en la Tierra, pero esos mapas mostraban información adicional que estos alienígenas no tenían ni idea de que existía. Información sobre naves y flotas que, oficialmente, no existían. ¿Qué propone hacer el Consejo?, preguntó ella. Los tentáculos de portavoz Beltar se inclinaron ligeramente. Hemos agotado nuestras opciones militares. Nuestras flotas combinadas no pueden igualar su potencia de fuego. Hemos intentado negociar, pero solo responden con exigencias de rendición total.
Lo que nos lleva a la razón por la que la hemos convocado, dijo el anciano Salara. El Consejo ha votado para solicitar formalmente asistencia militar a todos los mundos miembros. Sabemos que la contribución de la Tierra será modesta dadas sus limitaciones tecnológicas, pero cada nave cuenta en nuestra situación actual. Elena casi sonrió ante la frase limitaciones tecnológicas. Si tan solo supieran, pero mantener la ilusión había sido crucial para la estrategia de supervivencia de la humanidad. Dejar que la galaxia pensara que los humanos eran primitivos e inofensivos mientras construían algo que lo cambiaría todo. ¿Qué tipo de asistencia están buscando?, preguntó Elena, manteniendo la voz neutra. El caudillo Viento de Halcón ahuecó sus plumas. Lo que puedo ofrecer, embajadora. Unas pocas fragatas, quizás algunas naves de apoyo. Entendemos que los astilleros de la Tierra no son capaces de producir el tipo de naves de guerra pesadas necesarias para este conflicto, pero agradeceríamos cualquier contribución a nuestra causa. Alrededor de la mesa, otros representantes asintieron. Todos tenían la misma expresión que Elena había llegado a conocer bien en los últimos 3 años. La mirada de los adultos que le siguen la corriente a un niño. Estaban pidiendo la ayuda de la humanidad porque el protocolo lo exigía, no porque esperaran algo útil. Necesitaré consultar con mi gobierno, dijo Elena. Esta es una decisión importante que requiere la aprobación de los líderes de la Tierra. Por supuesto, respondió el anciano Salara. ¿Cuánto tiempo cree que tomará esta consulta? Elena fingió considerar la pregunta. En realidad, ya sabía cuál sería la respuesta. Los planes habían estado en marcha durante años, esperando exactamente este momento. Debería tener una respuesta para ustedes en 72 horas. Excelente, dijo el portavoz. Mientras tanto, continuaremos con nuestros preparativos defensivos, aunque me temo que 72 horas puede ser todo el tiempo que nos queda. La reunión continuó durante otra hora con varios representantes discutiendo planes de evacuación, estrategias defensivas y alternativas diplomáticas. Elena escuchó atentamente, tomando notas y haciendo las preguntas apropiadas, pero su mente ya estaba concentrada en la comunicación segura que enviaría a la Tierra tan pronto como terminara la reunión. Cuando la sesión concluyó, Elena notó algo interesante. Mientras que la mayoría de los representantes parecían resignados a la derrota, unos pocos la observaban con expresiones curiosas. El anciano Salara, en particular, no dejaba de mirar en su dirección como si intentara leer algo en su rostro. Embajadora, dijo mientras los demás comenzaban a salir de la cámara. ¿Puedo hablar con usted en privado un momento? Elena asintió y esperó a que la cámara se vaciara. Cuando estuvieron solos, el antiguo toriano se acercó a su silla. Su piel gris parecía brillar ligeramente bajo la extraña luz de la nebulosa. He vivido más de 400 años, dijo en voz baja. He visto a muchas especies surgir y caer en ese tiempo. He aprendido a leer las señales cuando una civilización esconde algo importante. Elena mantuvo una expresión neutra. No estoy segura de a qué se refiere, anciano. Su especie ha sido notablemente silenciosa durante sus 3 años en el Consejo, continuó. Hacen muchas preguntas, pero comparten muy poca información. Sus representantes comerciales tienen conocimiento sobre tecnologías que supuestamente la Tierra no posee. Sus diplomáticos parecen inusualmente confiados para ser representantes de un mundo primitivo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Había sido descubierto el engaño de la humanidad? Anciano, le aseguro que la Tierra ha sido completamente honesta en todos nuestros tratos con el Consejo. Salara guardó silencio por un largo momento, sus antiguos ojos estudiando su rostro. Quizás, dijo finalmente. Pero tengo la sensación de que las próximas 72 horas revelarán muchas verdades que han estado ocultas hasta ahora. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elena sola en la vasta cámara. Se quedó sentada allí durante varios minutos, pensando en sus palabras. ¿Habían sido demasiado obvios? ¿Alguien había descubierto de lo que la humanidad era realmente capaz? Apartó la preocupación. Ya no importaba. El tiempo de esconderse casi había terminado. Elena activó su comunicador personal y envió un mensaje codificado a la Tierra. 3 simples palabras que pondrían en marcha eventos que cambiarían la galaxia para siempre. Ha llegado la hora. En cuestión de horas, su mensaje llegaría a los centros de mando ocultos dispersos por todo el espacio humano. El almirante Marcus Chen recibiría sus órdenes en la base secreta del cinturón de asteroides. La capitana Sarah Williams encendería los sistemas de su nave en la instalación oculta tras las lunas de Júpiter. A lo largo de docenas de sistemas estelares,
Hombres y mujeres que habían pasado años preparándose para este momento finalmente tendrían la oportunidad de mostrarle a la galaxia de lo que la humanidad era realmente capaz. Elena se levantó y caminó hacia la salida de la cámara. Detrás de ella, la pantalla holográfica todavía mostraba los crecientes marcadores rojos del avance de la hegemonía. Pronto, ese mapa necesitaría ser actualizado con colores que, oficialmente, aún no existían. Al llegar a las puertas, Elena se permitió una pequeña sonrisa. El Consejo Galáctico quería la ayuda de la humanidad. Estaban a punto de recibir mucho más de lo que habían pedido. En las profundidades del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, el almirante Marcus Chen se encontraba en el puente de la estación de mando conocida como Base Fantasma. A través del enorme ventanal, podía ver los preparativos finales que se llevaban a cabo en la flota oculta que había sido el trabajo de su vida durante los últimos 15 años. La flota fantasma se extendía ante como un gigante dormido que finalmente despertaba. 200 naves de varios tamaños flotaban en el espacio cuidadosamente excavado entre 3 grandes asteroides. Para cualquier observador externo, esta región del espacio parecía vacía, excepto por las rocas y los escombros habituales. La avanzada tecnología de sigilo que rodeaba toda la base la hacía invisible a toda forma de detección conocida en la galaxia. Marcus era un joven capitán cuando comenzó el proyecto de la flota fantasma. En aquel entonces, la humanidad acababa de hacer contacto con el Consejo Galáctico, y los líderes de la Tierra se dieron cuenta rápidamente de que sus nuevos vecinos alienígenas los veían como primitivos e inofensivos. En lugar de ofenderse por esta actitud, el gobierno de la Tierra vio una oportunidad. Almirante, llamó a la teniente comandante Jessica Park desde su puesto. Todas las naves informan estar listas. Las comprobaciones finales de los sistemas de armas han sido completadas. Marcus asintió, con los ojos todavía fijos en la flota que tenía ante él. Cada nave de la flota fantasma representaba una revolución en el diseño de naves espaciales. Mientras que las otras especies de la galaxia construían sus naves para ser resistentes y fuertemente blindadas, los humanos habían adoptado un enfoque completamente diferente. Sus naves estaban diseñadas para ser adaptables. La nave insignia, la UES Phantom, demostraba este principio a la perfección. En ese momento, parecía una flecha elegante construida para la velocidad y el combate a larga distancia. Pero Marcus sabía que, con unos pocos minutos y las órdenes correctas, la Phantom podría reconfigurarse en un luchador de combate cuerpo a cuerpo con blindaje pesado y armas de corto alcance. La estructura de la nave estaba construida con materia programable que podía remodelarse según las necesidades tácticas. Comunicaciones desde la Tierra, señor, informó la teniente Sarah Kim. La embajadora Vázquez ha enviado los códigos de activación. Marcus sintió que su ritmo cardíaco aumentaba ligeramente. Después de todos estos años de preparación, el momento finalmente había llegado. Conécteme con todos los comandantes de la flota. La pantalla principal se iluminó con docenas de rostros que representaban a los capitanes y almirantes que liderarían las flotas secretas de la humanidad en la batalla. Marcus reconoció a la mayoría de ellos. La capitana Williams de la flota Tormenta, oculta tras las lunas de Júpiter. El almirante Rodríguez de la flota Titán, oculta en el cinturón de Kuiper. El comandante Han de la flota Espectral, estacionada cerca de Plutón. Señoras y señores, comenzó Marcus, todos saben por qué estamos aquí. El Consejo Galáctico ha solicitado formalmente nuestra ayuda contra la hegemonía. Después de 3 años de dejarles pensar que somos inofensivos, es hora de mostrarles de lo que la humanidad es realmente capaz. Hizo una pausa, mirando cada rostro en la pantalla. Estas eran algunas de las mejores mentes militares que la Tierra había producido, y todos habían pasado años preparándose para este momento. Las especies alienígenas de esta galaxia luchan en las guerras como siempre lo han hecho, continuó Marcus. Naves grandes, blindaje pesado, tácticas predecibles. Creen que la guerra consiste en quien tiene el arma más grande o el escudo más fuerte. Están a punto de aprender que los humanos luchan de manera diferente. La almirante Rodríguez se inclinó hacia adelante en su pantalla. ¿Cuáles son nuestros objetivos iniciales? ¿Marcus? Marcus activó la pantalla táctica, mostrando las posiciones actuales de las fuerzas de la hegemonía. El enemigo ha dispersado sus flotas, tratando de cubrir la mayor cantidad de territorio posible. Confían en que nada en la galaxia puede desafiar a sus acorazados. Esa confianza está a punto de convertirse en su debilidad. El plan era elegantemente simple.
Mientras que las fuerzas del Consejo Galáctico habían estado luchando contra la hegemonía de frente, tratando de igualar su potencia de fuego, la humanidad usaría la velocidad, el sigilo y la imprevisibilidad. La flota fantasma atacaría las líneas de suministro y los centros de comunicación. La flota tormenta usaría su tecnología de manipulación del clima para crear caos en las formaciones enemigas. La flota espectral atacaría las naves de mando y desaparecería antes de que el enemigo pudiera responder. Recuerden, dijo Marcus, nuestra ventaja es la sorpresa. No saben que existimos, lo que significa que no pueden prepararse para nuestras tácticas, pero una vez que nos revelemos, esa ventaja desaparecerá para siempre. Hagan que cada disparo cuente. La capitana Williams habló desde su posición con la flota tormenta. ¿Y qué hay de las fuerzas de consejo? ¿Saben que vamos? Negativo, respondió Marcus. La embajadora Vázquez ha recibido instrucciones de mantener silencio de radio hasta que hagamos contacto con las fuerzas enemigas. Cuantas menos personas sepan de nosotros antes de atacar, mejor. Alrededor de las bases ocultas dispersas por todo el espacio humano, conversaciones similares estaban teniendo lugar. Cada flota había pasado años desarrollando sus propias tecnologías y tácticas especializadas. La flota tormenta había descubierto cómo convertir los patrones climáticos en armas, creando tormentas electromagnéticas que podían inutilizar las naves enemigas. La flota espectral había dominado la tecnología de fase dimensional que les permitía existir ligeramente fuera del espacio normal, haciéndolos casi imposibles de apuntar. Pero quizás la más impresionante era la flota Titán. Ocultas en los confines del sistema solar, estas naves estaban construidas a una escala que sorprendería a la galaxia. La nave más grande, la USS Colossus, era del tamaño de una luna pequeña y llevaba suficiente potencia de fuego como para destruir una flota enemiga entera por sí sola. Había costado 10 años y los recursos de toda una operación minera de asteroides construirla, pero el resultado era una nave como ninguna otra en la galaxia. Informe de estado de la flota, ordenó Marcus. Las respuestas llegaron rápidamente de cada comandante. Todas las flotas estaban en plena disposición. Las tripulaciones habían estado en puestos de combate durante las últimas 6 horas esperando la orden final. Las armas estaban cargadas, los sistemas de sigilo activos y las computadoras de navegación ya habían trazado cursos hacia sus objetivos iniciales. Señor, exclamó la teniente Park. Estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de las estaciones de monitoreo exteriores. Las fuerzas de la hegemonía acaban de enfrentarse a las naves del Consejo cerca del sistema Kepler. Marcus sintió que una fría ira se apoderaba de su pecho. La colonia Kepler había sido uno de los primeros asentamientos alienígenas que la humanidad había visitado como parte de su programa de intercambio cultural. Los colonos de allí eran comerciantes pacíficos que habían recibido a los visitantes humanos con genuina calidez. Ahora, esos mismos colonos estaban siendo masacrados por la maquinaria de guerra de la hegemonía. A todas las flotas, anunció Marcus, aquí el almirante Chen con el código de autorización de la Operación Revelación Alfa 77. Tienen autorización para enfrentarse a las fuerzas enemigas. Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan a nuestros amigos. A lo largo del sistema solar, motores masivos comenzaron a encenderse. Naves que habían estado ocultas durante años comenzaron a moverse hacia puntos de salto que las llevarían a campos de batalla distantes. Los generadores de sigilo de la flota fantasma cobraron vida con un zumbido, haciendo que las naves se desvanecieran de la vista, incluso para los sensores humanos. Marcus observó cómo su nave insignia, la USS Spectre, se preparaba para su primera misión de combate. El casco adaptable de la nave ya estaba comenzando a cambiar, preparándose para la configuración que sería más efectiva contra los acorazados de la hegemonía. Los sistemas de armas que nunca se habían disparado con furia estaban entrando en línea. Sus computadoras de puntería se cargaban con datos sobre diseños de naves enemigas que los alienígenas creían secretos. Navegación, dijo Marcus, fije curso para el sistema Kepler. Velocidad máxima. Sí, señor. Motor de salto listo. Estado de ingeniería en los sistemas adaptables. Todo en verde, almirante. Podemos reconfigurarnos a cualquier modo de combate en menos de 4 minutos. Marcus respiró hondo y se acomodó en su silla de mando. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con la suave eficiencia que provenía de años de entrenamiento y preparación. Estaban a punto de convertirse en los primeros humanos en enfrentarse a naves de guerra alienígenas en combate, y estaban listos. A todas las naves, anunció a la flota. Salto a mi señal. Recuerden,
No solo estamos luchando por la Tierra hoy, estamos luchando por cada especie pacífica en esta galaxia que la hegemonía quiere destruir. Hizo una pausa, pensando en la embajadora Vázquez sentada en esa cámara de consejo, rodeada de alienígenas que pensaban que la humanidad era débil y primitiva. En unas pocas horas, ella podría darles noticias muy sorprendentes. Ejecuten el salto, ordenó Marcus. Las estrellas alrededor de la base fantasma se estiraron en líneas de luz mientras la primera oleada de la flota secreta de la humanidad entraba en el hiperespacio. Detrás de ellos, escenas similares se desarrollaban en bases por todo el sistema solar. Mientras cientos de naves comenzaban a moverse hacia sus objetivos, la hegemonía había pasado meses preparándose para una guerra contra las flotas conocidas del Consejo Galáctico. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse a algo completamente nuevo. Algo que cambiaría su comprensión de lo que la humanidad era capaz de hacer. En las profundidades del espacio, el fantasma del ingenio humano estaba a punto de volverse muy real. El capitán Vexar de la nave insignia de la hegemonía, la Quebrantahuesos, estaba de pie en el centro de su puente de mando, observando con satisfacción cómo su flota destruía sistemáticamente las defensas orbitales de la colonia Kepler. El enorme acorazado se estremeció ligeramente mientras sus cañones principales disparaban otra salva, convirtiendo una plataforma de defensa del Consejo en nubes expansivas de metal y plasma. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con la fría eficiencia que había convertido a la hegemonía en la fuerza militar más temida de la galaxia. Su alianza de 6 especies había perfeccionado el arte de la guerra a lo largo de los siglos, combinando las mejores tecnologías y tácticas de cada raza miembro. El resultado era una maquinaria de guerra que parecía imparable. «Apunten a las naves de evacuación civil», ordenó Vexar. Su rostro lleno de cicatrices no mostraba emoción alguna. El Consejo necesita entender que no hay escape de la justicia de la hegemonía. Su oficial de armas, un miembro corpulento de la raza guerrera Krex, sonrió con anticipación. «Con placer, capitán. Torpedos cuánticos fijados y listos». Pero antes de que la orden pudiera ejecutarse, algo extraño apareció en la pantalla táctica. La teniente Sara, la operadora de sensores de la nave, frunció el ceño ante sus lecturas. «Capitán, estoy detectando anomalías espaciales en todo el sistema». Vexar se giró hacia su puesto. «¿Qué tipo de anomalías?» «Desconocidas, señor. Los sensores están captando distorsiones gravitacionales, pero no hay nada visible que las cause. Es casi como si el propio espacio se estuviera doblando». Vexar había visto muchos fenómenos extraños durante sus años de conquista, pero esto era nuevo. ¿Podría ser algún tipo de arma del Consejo? Negativo, señor. Las naves de Consejo mantienen sus posiciones actuales. Sea lo que sea esto, no proviene de ellos. En todo el puente, otros miembros de la tripulación comenzaron a informar de lecturas similares. El espacio alrededor del sistema Kepler se estaba comportando de maneras que desafiaban su comprensión de la física. Las lecturas de energía se disparaban en áreas vacías del espacio y luego desaparecían sin explicación. «Capitán», llamó el oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo informes de otras naves de la flota. Todas están detectando las mismas anomalías». Vexar sintió una fría inquietud en su estómago. En más de 200 batallas, nunca se había encontrado con algo así. Todas las naves mantengan la formación y continúen el ataque. Sea lo que sea, no nos impedirá completar nuestra misión. Fue entonces cuando el propio espacio pareció rasgarse. La primera nave humana apareció como un fantasma materializándose desde otra dimensión. En un momento había espacio vacío. Al siguiente, una nave elegante, diferente a todo lo que había en las bases de datos de la hegemonía, flotaba a solo 3 kilómetros del costado de babor de la Quebrantahuesos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la misteriosa nave abrió fuego. Pero no eran las armas de energía o los torpedos cuánticos contra los que las fuerzas de la hegemonía estaban diseñadas para defenderse. En su lugar, corrientes de lo que parecía metal líquido salieron disparadas de la nave humana, golpeando los escudos de la Quebrantahuesos. En lugar de ser desviados, los extraños proyectiles parecían existir en múltiples corrientes de tiempo simultáneamente, golpeando su objetivo momentos antes de ser disparados. Los escudos de la nave de la hegemonía, diseñados para desviar armas de energía y proyectiles físicos, no tenían idea de cómo manejar armas que violaban las leyes básicas de causa y efecto. Los proyectiles cinéticos temporales atravesaron las barreras defensivas como si no estuvieran allí, golpeando el casco con una fuerza devastadora. Estado de los escudos.
Gritó Vexar por encima de las sirenas de alarma que habían comenzado a sonar por toda la nave. Los escudos aguantan, pero no están deteniendo esas armas. Sean lo que sean, respondió su técnico de escudos. Los proyectiles están atravesando nuestra matriz defensiva. Más naves humanas aparecían por todo el sistema, materializándose desde las extrañas distorsiones espaciales que los sensores habían detectado. Cada una era diferente de las demás, como si hubieran sido diseñadas para propósitos completamente distintos. Algunas eran largas y delgadas como flechas, otras eran compactas y fuertemente armadas, y unas pocas parecían cambiar de forma constantemente mientras Vexar observaba. «Señor», exclamó la teniente Sara, «cuento más de 50 naves enemigas, pero sus firmas de energía siguen cambiando. Es como si se estuvieran reconstruyendo mientras luchan». Eso es exactamente lo que estaban haciendo. La US Phantom, la nave insignia del almirante Chen, estaba demostrando la tecnología adaptable que hacía que las naves humanas fueran tan peligrosas. Mientras enfrentaba a un destructor de la hegemonía, su casco fluía como metal líquido, reconfigurándose de una plataforma de artillería de largo alcance a un caza de combate cuerpo a cuerpo en menos de 3 minutos. El capitán del destructor, acostumbrado a luchar contra enemigos que mantenían configuraciones de nave consistentes, se encontró tratando de apuntar a una nave que era completamente diferente de lo que había sido momentos antes. Sus armas estaban calibradas para la forma anterior de la nave, y para cuando pudo ajustarlas, la Phantom se había transformado de nuevo. Pero la tecnología era solo una parte de lo que hacía tan devastador el ataque humano. El verdadero impacto fueron las tácticas. Las fuerzas de la hegemonía estaban acostumbradas a luchar contra enemigos que seguían patrones predecibles. Las armas de energía seguían líneas rectas. Las naves mantenían la formación. Las batallas ocurrían en 3 dimensiones. Según los principios establecidos de combate espacial, los humanos parecían ignorar todas estas reglas. La nave de la capitana Williams de la flota Tormenta, la US Tempest, había comenzado a generar lo que parecían ser patrones climáticos en el vacío del espacio. Tormentas electromagnéticas crepitaban entre las naves de la hegemonía, interrumpiendo sus comunicaciones y sistemas de sensores. Rayos que no deberían existir en el espacio saltaban entre las naves, sobrecargando la electrónica y causando fallos de sistema en toda la flota enemiga. ¿Cómo están creando tormentas en el vacío?, exigió Vexar a su oficial científico. Un brillante miembro de la raza tecnológica, Nexari trabajaba frenéticamente en su puesto. Desconocido, capitán. Parece que está manipulando campos cuánticos para crear efectos atmosféricos localizados. La tecnología requerida para esto está más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Otro grupo de naves humanas estaba demostrando una habilidad aún más inquietante. Las naves de la flota espectral parecían existir parcialmente fuera del espacio normal, parpadeando dentro y fuera de la realidad visible. Aparecían el tiempo suficiente para disparar una salva devastadora y luego se desvanecían antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. La nave del comandante Han, la US Bright, había perfeccionado esta tecnología de fase dimensional. Su nave existía en lo que los científicos humanos llamaban espacio de fase, una dimensión ligeramente separada de la realidad normal. Desde esta posición, podía observar y apuntar a las naves enemigas mientras permanecía esencialmente intocable. «Apunten a la nave de mando», ordenó Han a su oficial de armas. Ráfaga completa de torpedos de fase. Los torpedos se lanzaron desde el espacio de fase, pero se materializaron en la realidad normal justo cuando golpeaban su objetivo. Los escudos y el blindaje de la hegemonía estaban diseñados para detener ataques provenientes del espacio normal, no de armas que emergían de otra dimensión por completo. En todo el sistema, escenas similares se desarrollaban mientras las flotas humanas demostraban tecnologías y tácticas que la hegemonía nunca había encontrado. La flota Tormenta continuaba generando patrones climáticos imposibles que alteraban las formaciones enemigas. Las naves de la flota Fantasma seguían cambiando sus configuraciones, haciendo imposible que los artilleros enemigos mantuvieran el blanco. La flota espectral atacaba desde el espacio dimensional, apareciendo y desapareciendo como espíritus vengativos. Pero quizás lo más inquietante de todo era la guerra psicológica. Mientras las naves humanas se enfrentaban al enemigo, transmitía mensajes en todas las frecuencias. No amenazas ni exigencias de rendición, sino informes detallados de cada derrota de la hegemonía. Nombres de naves, cifras de bajas, fallos tácticos, todo transmitido en abierto para que cualquiera pudiera interceptarlo. «Señor», informó el oficial de comunicaciones,
Los humanos están transmitiendo nuestras bajas en batalla a toda la galaxia. En cada frecuencia militar, cada cadena de noticias, cada canal diplomático. Quieren que todos sepan que estamos perdiendo. Vexar sintió algo que no había experimentado en décadas de conquista. Miedo. No solo miedo a la derrota, sino miedo a lo desconocido. Estas naves humanas luchaban como nada que hubiera encontrado antes. Su tecnología parecía ignorar las leyes físicas básicas. Sus tácticas eran impredecibles y aterradoras. Todas las naves, ordenó, retírense al punto de reunión 7. Necesitamos reagruparnos y analizar a qué nos enfrentamos. Pero mientras la flota de la hegemonía comenzaba a retirarse, descubrieron que los humanos también habían anticipado este movimiento. Naves de la flota Titán, naves masivas que habían estado esperando en el borde del sistema, se movieron para bloquear sus rutas de escape. La US Colossus, una nave del tamaño de una luna pequeña, se posicionó directamente en el camino de las fuerzas de la hegemonía en retirada. La visión de esta nave masiva, erizada de armas que nadie en la galaxia había visto antes, fue suficiente para quebrar la moral incluso de los guerreros más duros de la hegemonía. Naves que habían conquistado docenas de sistemas estelares de repente se encontraron frente a una nave humana que empequeñecía a sus acorazados más grandes. «Señor», susurró la teniente Sara, «esa nave es más grande que algunas de las estaciones espaciales que hemos capturado. ¿Cómo construyeron algo así sin que nadie lo supiera?» Vexar no tenía respuesta. A medida que llegaban informes de toda su flota, la situación se hizo clara. No solo estaban perdiendo esta batalla, estaban siendo completamente superados por un enemigo que ni siquiera debería existir. Los humanos habían aparecido de la nada con tecnología que desafiaba toda explicación y tácticas que ponían patas arriba la guerra convencional. En menos de 2 horas, habían tomado una flota de la hegemonía que nunca había conocido la derrota y la habían reducido a un grupo confuso y desmoralizado de naves que intentaban escapar. «Envíen un mensaje prioritario al alto mando», ordenó Vexar. «Díganles que nos hemos encontrado con una fuerza enemiga desconocida con capacidades muy superiores a cualquier cosa en nuestras bases de datos. Soliciten refuerzos y órdenes inmediatas». Mientras la quebrantahuesos alejaba maltrecha del sistema Kepler, Vexar miró hacia atrás a las naves humanas que ahora se movían para ayudar a las naves de evacuación del Consejo. Estos misteriosos guerreros habían aparecido de la nada para salvar a gente que apenas conocían, usando armas y tácticas que cambiaban todo lo que la galaxia creía saber sobre la guerra. Por primera vez en su carrera militar, el capitán Vexar de la hegemonía tenía miedo de lo que sus enemigos pudieran hacer a continuación. La alarma de emergencia que resonó en las cámaras del Consejo Galáctico era diferente de las señales de alerta habituales. Este era el sonido reservado para eventos que cambiaban la galaxia, un tono profundo y resonante que no se había escuchado en más de un siglo. Los representantes, que estaban en medio de acalorados debates sobre los procedimientos de evacuación, de repente guardaron silencio cuando la enorme pantalla holográfica en el centro de la cámara se activó. El anciano Salara fue el primero en comprender lo que estaban viendo. El antiguo Toriano había vivido 4 guerras galácticas e innumerables conflictos menores, pero las lecturas tácticas que aparecían ante él no tenían sentido. Según los informes de batalla en tiempo real del sistema Kepler, algo imposible estaba sucediendo. «Esto debe ser un error en la transmisión de datos», declaró el portavoz, sus tentáculos azules retorciéndose de agitación. «Estas lecturas indican que la flota de la hegemonía se está retirando». El caudillo viento de halcón extendió sus alas en el gesto que su gente hacía cuando se enfrentaba a algo más allá de su comprensión. «No solo retirándose, portavoz. Según estos informes, están huyendo en completo desorden». Alrededor de la cámara, representantes de 43 mundos diferentes miraban la pantalla holográfica en un silencio atónito. El mapa táctico mostraba el sistema Kepler, donde apenas unas horas antes la hegemonía había estado destruyendo sistemáticamente las defensas del Consejo. Ahora, ese mismo sistema mostraba algo que nadie había esperado ver. Naves de la hegemonía en plena retirada, sus formaciones rotas y sus comunicaciones llenas de pánico. Pero más inquietante que la retirada del enemigo eran las nuevas firmas de naves que aparecían en la pantalla. Naves que no estaban en ninguna base de datos, usando tecnologías que los sensores de Consejo no podían identificar correctamente y transmitiendo códigos de identificación que pertenecían a una especie específica. «Debemos entender», dijo lentamente el anciano Salara, «que estas nuevas naves son humanas». La embajadora Elena Vázquez estaba sentada en silencio en su puesto en la mesa del Alto Consejo, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor.
Había estado esperando este momento, pero ver las reacciones de los representantes alienígenas seguía siendo algo satisfactorio. Durante 3 años, había soportado sus actitudes condescendientes y sus suposiciones sobre las capacidades primitivas de la humanidad. Embajadora Vázquez, el caudillo viento de halcón se volvió hacia ella con sus penetrantes ojos dorados. ¿Puede explicar lo que estamos viendo aquí? Elena se levantó lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda en un gesto de tranquila confianza. Lo que están viendo, caudillo, es la respuesta de la humanidad a la solicitud de asistencia militar de consejo. La cámara estalló en un clamor mientras docenas de representantes comenzaban a hablar a la vez. Los dispositivos traductores luchaban por seguir el ritmo de la mezcla de idiomas, creando una cacofonía de preguntas confusas y demandas de explicación. Silencio. La voz del anciano Salara retumbó por la cámara, y el ruido se fue apagando gradualmente. Embajadora, estas firmas de naves indican naves que son mucho más avanzadas que cualquier cosa que la Tierra haya demostrado previamente. Nuestros informes de inteligencia sugieren que la humanidad solo posee tecnología básica de viaje espacial. Elena se permitió una pequeña sonrisa. Sus informes de inteligencia eran incorrectos, anciano. La pantalla holográfica se actualizó con nueva información de la zona de batalla. Las transmisiones de video de las naves de consejo mostraban la increíble visión de naves humanas reconfigurándose en medio del combate, cambiando de un tipo de nave a otro en minutos. Otras naves parecían aparecer y desaparecer como fantasmas, atacando al enemigo y desvaneciéndose antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. La representante Katara del colectivo de cristal habló con su voz musical. Estas naves parecen utilizar tecnologías que violan varias leyes conocidas de la física. Configuraciones de casco adaptables, fase dimensional, armas cinéticas temporales. Tales cosas son, en el mejor de los casos, teóricas. Teóricas para su especie, quizás, replicó Elena. La humanidad ha estado desarrollando estas tecnologías durante bastante tiempo. Los tentáculos de portavoz mostraban ahora el color rojo intenso que indicaba una agitación extrema. Quiere decirnos que, mientras fingía ser una especie primitiva, la humanidad ha desarrollado en secreto la tecnología militar más avanzada de la galaxia. No fingíamos ser primitivos, corrigió Elena. Simplemente elegimos no revelar todas nuestras capacidades. Hay una diferencia. El anciano Salara se inclinó hacia adelante en su silla, sus antiguos ojos estudiando el rostro de Elena. ¿Cuánto tiempo ha poseído la humanidad estas capacidades? Algunas de estas tecnologías han estado en desarrollo desde antes de que hiciéramos contacto con el Consejo, respondió Elena honestamente. Otras las desarrollamos específicamente después de aprender sobre las diversas especies de la galaxia. Las implicaciones de su declaración enviaron un escalofrío por la cámara. Si la humanidad había estado desarrollando tecnología militar basándose en el estudio de otras especies, ¿qué decía eso sobre sus intenciones? El caudillo viento de halcón fue primero en expresar esta preocupación. Debemos entender que la humanidad ha estado estudiando nuestras capacidades militares para desarrollar armas para usar contra nosotros. La expresión de Elena permaneció tranquila. Estudiamos sus capacidades para desarrollar armas para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. La hegemonía demostró que tales armas eran necesarias. Nuevos datos tácticos aparecieron en la pantalla, mostrando el alcance total del enfrentamiento de la flota humana. Los números eran asombrosos. Más de 300 naves humanas habían aparecido en el sistema Kepler, representando tecnologías que los mejores científicos del Consejo ni siquiera habían imaginado. La flota Tormenta estaba creando patrones climáticos electromagnéticos en el vacío. La flota Espectral luchaba desde otra dimensión. La flota Titán incluía naves más grandes que la mayoría de las estaciones espaciales. 300 naves, susurró el representante Mordak de la Hermandad de Hierro. ¿Cómo construyó la humanidad 300 naves de guerra avanzadas sin que nadie lo supiera? Construimos más de 300, dijo Elena en voz baja. La cámara se quedó en completo silencio ante sus palabras. Cada ojo, sensor óptico y órgano de percepción en la sala se centró en la embajadora humana. ¿Cuántas más?, preguntó el anciano Salara. Elena hizo una pausa por un momento, considerando cuánto revelar. Las flotas que actualmente se enfrentan a la hegemonía representan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad militar total de la humanidad. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Si lo que decía era cierto, entonces la humanidad poseía la flota militar más grande de la historia galáctica.
Una flota que había sido construida en completo secreto mientras fingían ser recién llegados primitivos a la civilización galáctica. El portavoz fue primero en encontrar su voz. Esto lo cambia todo. Si la humanidad posee tal poder militar, entonces el equilibrio de la galaxia ha sido completamente alterado. El equilibrio ya se alteró en el momento en que la hegemonía declaró la guerra a los civiles pacíficos, replicó Elena. Simplemente estamos corrigiendo la situación. La representante Sil Nara de la Unión Académica levantó un apéndice tembloroso. Embajadora, con tal poderío militar, la humanidad podría fácilmente conquistar a todas las especies del Consejo. ¿Qué garantías tenemos de que no se convertirán en la próxima hegemonía? Elena había estado esperando esta pregunta. Las mismas garantías que tenían hace 3 años cuando nos unimos al Consejo. Nuestras acciones, no nuestras capacidades, definen quiénes somos. Estamos usando nuestra flota para defender los mundos del Consejo, no para conquistarlos. Pero nos mintieron, dijo sin rodeos el caudillo Viento de Halcón. Durante 3 años, nos permitieron creer que eran débiles y primitivos. Les permitimos subestimarnos, corrigió Elena. Hay una diferencia entre mentir y simplemente no ofrecer información que no fue solicitada. El anciano Salara activó su dispositivo de comunicación personal, abriendo archivos que habían sido clasificados en los niveles más altos de seguridad del Consejo. He estado revisando nuestros informes de inteligencia sobre la humanidad durante los últimos 3 años. Ahora que sé qué buscar, las señales estaban ahí. Lecturas de energía inexplicables de su sistema estelar, representantes comerciales que sabían de tecnologías que supuestamente no poseían, respuestas diplomáticas que parecían demasiado seguras para una especie primitiva. ¿Usted sospechaba?, preguntó Elena. Tenía mis preocupaciones, admitió el antiguo toriano. Pero nunca imaginé el alcance de lo que estaban ocultando. La pantalla holográfica se actualizó de nuevo, mostrando nuevos informes de toda la galaxia. Flotas humanas aparecían en múltiples sistemas estelares, enfrentándose a las fuerzas de la hegemonía con la misma eficacia devastadora que habían mostrado en Kepler. El avance del enemigo no solo había sido detenido, estaba siendo revertido. El representante Corfax del gremio minero hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Qué pasa ahora, embajadora? ¿Qué quiere la humanidad a cambio de esta ayuda? Elena se había estado preparando para este momento durante años. Lo que siempre hemos querido: paz, comercio y cooperación con nuestros vecinos galácticos. Lo único que ha cambiado es que ahora saben que somos capaces de defender esos principios. Pero la dinámica de poder ha cambiado por completo, señaló el portavoz. La humanidad es ahora la fuerza militar dominante en la galaxia. ¿Cómo sabemos que no usarán ese poder para dictar los términos al resto de nosotros? Porque, dijo Elena, si quisiéramos dictar los términos, no habríamos revelado nuestras capacidades salvándolos de la hegemonía. Les habríamos dejado destruir el Consejo y luego habríamos conquistado a los supervivientes debilitados. El anciano Salara asintió lentamente. Un punto válido. Pero esta revelación tendrá consecuencias mucho más allá de este conflicto. Cada tratado, cada acuerdo comercial, cada relación diplomática tendrá que ser reconsiderada a la luz de las verdaderas capacidades de la humanidad. Entendemos eso, replicó Elena. Y estamos preparados para trabajar con el Consejo para establecer nuevos acuerdos que reflejen la realidad actual. Alrededor de la Cámara, los representantes comenzaron a hablar entre ellos en pequeños grupos. Algunos parecían temerosos del nuevo poder de la humanidad. Otros parecían aliviados de que un aliado tan poderoso se hubiera revelado para luchar contra la hegemonía. Unos pocos parecían calculadores, como si ya estuvieran tratando de averiguar cómo beneficiarse de esta nueva situación. Tendrá que haber una investigación completa, declaró el caudillo Viento de Halcón. Necesitamos entender exactamente de lo que es capaz la humanidad y que otros secretos podrían estar ocultos en nuestras bases de datos. Estamos preparados para cooperar con tal investigación, dijo Elena. Dentro de límites razonables, por supuesto. El anciano Salara se levantó de su silla, un gesto que exigió la atención de todos en la cámara. Esta sesión se suspende en espera de una revisión completa de esta nueva información. Todos los representantes permanecerán disponibles para una consulta de emergencia mientras trabajamos para comprender las implicaciones de lo que hemos aprendido hoy. Mientras la cámara comenzaba a vaciarse, el anciano Salara se acercó a la posición de Elena. Embajadora, tengo una pregunta más. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar sus capacidades en este momento en particular?
Elena miró la pantalla holográfica, que todavía mostraba naves humanas rescatando naves de evacuación del Consejo de los restos del sistema Kepler. Porque, dijo en voz baja, este fue el momento en que esconderse ya no era más importante que ayudar. El antiguo toriano estudió su rostro por un largo momento. Le creo, embajadora. Espero que el resto de la galaxia llegue a la misma conclusión. Mientras Elena observaba a los representantes alienígenas salir de la cámara, supo que todo había cambiado. La humanidad nunca más podría pretender ser débil o primitiva, pero quizás eso era lo mejor. La galaxia estaba a punto de aprender que, a veces, la especie más peligrosa es la que no parece peligrosa en absoluto. 3 semanas después de que las primeras naves humanas aparecieran en el sistema Kepler, la guerra con la hegemonía había terminado. No porque sus mundos hubieran sido destruidos o sus poblaciones esclavizadas, sino porque todo su liderazgo militar había solicitado una reunión formal para discutir los términos de rendición. Era algo sin precedentes en la historia galáctica. El almirante Markushen se encontraba en la sala de conferencias principal a bordo de la US Colossus, la masiva nave de mando que se había convertido en el símbolo de poder oculto de la humanidad. A través de los enormes ventanales, podía ver las flotas combinadas de ambos lados dispuestas en una cuidadosa formación. Las naves humanas, con sus configuraciones en constante cambio, flotaban junto a los diseños tradicionales del Consejo Galáctico. A lo lejos, las naves restantes de la hegemonía esperaban bajo vigilancia, con sus armas desactivadas en un gesto de sumisión total. La mesa de conferencias era más grande que la mayoría de los edificios de apartamentos, diseñada para acomodar a representantes de docenas de especies diferentes. En un extremo se sentaban los rostros familiares del liderazgo del Consejo Galáctico. El anciano Salara parecía mayor de sus 400 años. Su piel gris mostraba el estrés de los eventos recientes. Los tentáculos del portavoz Beltar permanecían de un nervioso color azul, mientras que el caudillo Viento de Halcón mantenía sus plumas pegadas al cuerpo en un gesto de inquietud. En el extremo opuesto de la mesa se sentaba el liderazgo de la hegemonía, su orgulloso porte guerrero reemplazado por algo que ninguno de ellos había mostrado antes: miedo genuino. El líder supremo de guerra Gortak, cuya especie había conquistado la mitad de su galaxia natal antes de unirse a la hegemonía, no dejaba de mirar de reojo a los representantes humanos como si esperara que atacaran de repente. La embajadora Elena Vázquez se sentó entre los dos grupos, ya no como la subestimada representante de una especie primitiva. Las últimas 3 semanas habían cambiado por completo la forma en que la galaxia veía a la humanidad, y las negociaciones reflejaban esa nueva realidad. Los términos de la rendición son aceptables para el Consejo de la Hegemonía, dijo Gortak. Su voz carecía de su habitual tono agresivo. Cesamos formalmente todas las operaciones militares contra los mundos del Consejo y aceptamos retirar nuestras fuerzas a las fronteras de antes de la guerra. Elena asintió. Y las reparaciones por los mundos que destruyeron serán pagadas en su totalidad durante los próximos 10 años estándar, respondió el subcomandante Bexar, el oficial que había liderado el ataque a Kepler. Su rostro lleno de cicatrices mostraba una mezcla de respeto y cansancio cuando miraba a la delegación humana. Nuestras operaciones mineras se redirigirán para proporcionar recursos para la reconstrucción de las colonias dañadas. El caudillo Viento de Halcón se inclinó hacia adelante. Este es un trato notablemente generoso para un enemigo derrotado. En la mayoría de los conflictos galácticos, el bando perdedor se enfrenta a consecuencias mucho más duras. El almirante Chen habló por primera vez desde que comenzaron las negociaciones. La humanidad cree que convertir a los enemigos en aliados es más valioso que simplemente destruirlos. La hegemonía ha demostrado que son guerreros capaces. Preferiríamos tenerlos luchando a nuestro lado que contra nosotros. Esta declaración causó reacciones visibles alrededor de la mesa. Varios representantes del Consejo parecieron sorprendidos, mientras que los líderes de la hegemonía parecían casi confundidos por el concepto. En su experiencia, la derrota significaba humillación y ocupación, no ofertas de asociación. ¿Luchando a su lado contra qué?, preguntó el líder supremo de guerra Gortak. Elena activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia. La hegemonía no era la única fuerza agresiva en esta región del espacio. Los informes de inteligencia indican al menos otros 3 grupos hostiles que representan amenazas potenciales para las civilizaciones pacíficas. El anciano Salara estudió la pantalla con atención. Estos son los cazadores del vacío, el colectivo de máquinas y la conciencia del enjambre. Cada uno de ellos controla un territorio significativo y ha mostrado tendencias expansionistas. Exactamente, dijo el almirante Chen.
La experiencia militar de la hegemonía, combinada con los recursos diplomáticos de Consejo y la tecnología humana, podría proporcionar una alianza defensiva lo suficientemente fuerte como para disuadir a cualquiera de estas amenazas. El concepto era revolucionario. En lugar del enfoque tradicional del ganador se lo lleva todo en la guerra galáctica, la humanidad proponía un sistema basado en la cooperación y la defensa mutua. Era tan inusual que tardó varios minutos en asimilar todas sus implicaciones. El subcomandante Vexar fue primero en responder. Nos están ofreciendo la oportunidad de mantener nuestro honor como guerreros mientras servimos a un propósito defensivo en lugar de conquistador. Les estamos ofreciendo la oportunidad de demostrar que las habilidades militares de la hegemonía pueden usarse para proteger a los inocentes en lugar de aterrorizarlos, replicó Elena. Los líderes de la hegemonía intercambiaron miradas en lo que pareció ser una conversación silenciosa. Finalmente, Gortak habló. Esto no es lo que esperábamos de nuestros conquistadores. No somos sus conquistadores, dijo firmemente el almirante Chen. Somos aliados potenciales que resultaron estar mejor preparados para este conflicto en particular. Los tentáculos de portavoz cambiaron a un azul más claro, indicando un optimismo cauteloso. ¿Y cuál es el papel del Consejo en esta nueva alianza? Seguramente nuestras redes diplomáticas y comerciales serían componentes valiosos. Componentes esenciales, asintió Elena. La tecnología militar de la humanidad es poderosa, pero todavía somos una especie joven en términos galácticos. Necesitamos la experiencia del Consejo en la gestión de relaciones interespecies y la coordinación del comercio entre diferentes mundos. Durante las siguientes horas, los tres grupos elaboraron el marco de lo que se conocería como la Alianza de Defensa Galáctica. La estructura fue diseñada deliberadamente para evitar que una sola especie o grupo dominara a los demás. El Consejo se encargaría de las relaciones diplomáticas y la coordinación comercial. La hegemonía proporcionaría experiencia militar y entrenamiento para operaciones defensivas. La humanidad contribuiría con tecnología avanzada y planificación estratégica. Pero las negociaciones no solo trataban sobre cooperación militar. La revelación de las verdaderas capacidades de la humanidad había enviado ondas de choque a todos los aspectos de la civilización galáctica. Los acuerdos comerciales tuvieron que ser renegociados ahora que la Tierra se revelaba como una gran potencia industrial. Los protocolos diplomáticos necesitaban actualizarse para reflejar el nuevo estatus de la humanidad. Lo más desafiante de todo, las otras especies tuvieron que ajustarse al impacto psicológico de aprender que habían estado completamente equivocadas sobre las capacidades humanas. Todavía está el asunto de la confianza, dijo el anciano Salara durante un descanso en las negociaciones formales. Muchos miembros del Consejo están preocupados por las intenciones a largo plazo de la humanidad. La capacidad de ocultar capacidades militares tan masiva sugiere un nivel de engaño que incomoda a algunas especies. Elena había estado esperando esta preocupación. Entendemos que nuestro secretismo ha creado problemas de confianza, pero considere la alternativa. Si hubiéramos revelado toda nuestra capacidad militar hace 3 años cuando nos unimos al Consejo, ¿cómo habrían reaccionado? El antiguo toriano guardó silencio por un momento. Honestamente, nos habríamos aterrorizado. Habríamos asumido que eran una especie conquistadora y probablemente habríamos intentado formar una alianza en su contra. Exactamente, dijo Elena. Al demostrar nuestras intenciones pacíficas durante 3 años, establecimos una base de confianza que nos permitió revelar nuestras capacidades cuando realmente se necesitaban. El caudillo Viento de Halcón se unió a la conversación. ¿Pero cómo sabemos que no han ocultado otras capacidades? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente entendemos de lo que es capaz la humanidad? El almirante Chen respondió a esta pregunta. No pueden estar seguros, así como nosotros no podemos estar seguros de las capacidades completas de sus especies. La confianza no se trata de saberlo todo sobre sus aliados. Se trata de creer que actuarán de buena fe cuando sea importante. La conversación fue interrumpida por una comunicación urgente desde las cámaras del Consejo en Nexus Prime. La pantalla holográfica principal se activó, mostrando la figura familiar del representante Corfax del gremio minero. Informe urgente desde los territorios del borde exterior, anunció. Nuestras estaciones de monitoreo han detectado movimientos masivos de naves en el espacio de los cazadores del vacío. La inteligencia sugiere que podrían estar preparándose para una gran ofensiva contra las rutas comerciales. Alrededor de la mesa de conferencias, los representantes se miraron con una mezcla de preocupación y determinación. Este era exactamente el tipo de amenaza para la que la nueva alianza había sido diseñada. El líder supremo de guerra Gortak
Se levantó de su silla. Si los cazadores del vacío se están moviendo contra los mundos comerciales pacíficos, las flotas de la hegemonía están listas para responder. Las naves diplomáticas de Consejo pueden establecer comunicación con sistemas neutrales para coordinar los procedimientos de evacuación si es necesario, añadió el portavoz. El almirante Chen activó su comunicador personal. A todas las flotas humanas, en espera de un posible despliegue en el borde exterior. Postura defensiva completa. Elena observó cómo los tres antiguos enemigos comenzaban a trabajar juntos para hacer frente a la nueva amenaza. Era exactamente lo que la humanidad había esperado que sucediera. Pero verlo en acción seguía siendo notable. Así es como debería ser, le dijo en voz baja al anciano Salara. Diferentes especies usando sus fortalezas únicas para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El antiguo toriano asintió lentamente. Su especie tiene un talento para ver posibilidades que otros pasan por alto, embajadora. Quizás esa sea su mayor arma de todas. Durante los meses siguientes, la Alianza de Defensa Galáctica demostró su eficacia contra múltiples amenazas. La ofensiva de los cazadores del vacío fue detenida antes de que pudiera llegar a los mundos comerciales. La expansión del colectivo de máquinas fue contenida mediante una combinación de presión diplomática y disuasión militar. La conciencia del enjambre fue convencida de buscar una expansión pacífica a través de intercambios territoriales negociados en lugar de la conquista. Pero quizás lo más importante es que la galaxia había aprendido a funcionar como una comunidad verdaderamente cooperativa por primera vez en su historia registrada. Especies que se habían mirado con recelo durante siglos ahora trabajaban juntas en proyectos masivos. Las rutas comerciales se volvieron más seguras y eficientes. La investigación científica avanzó rápidamente a través de la colaboración interespecies. El papel de la humanidad en este nuevo orden era complejo. Eran claramente la potencia militar dominante, pero habían estructurado deliberadamente la alianza para evitar convertirse en dictadores galácticos. En cambio, servían como el garante último de la paz, la fuerza que hacía que la agresión fuera demasiado costosa para que los posibles conquistadores la consideraran. Elena a menudo pensaba en los primeros días de contacto de la humanidad con el Consejo Galáctico, cuando habían sido vistos como recién llegados primitivos que podrían contribuir con unas pocas naves anticuadas al esfuerzo de guerra. Ahora, la tecnología humana se estaba integrando en los sistemas de defensa de docenas de mundos. La doctrina táctica humana se estudiaba en academias militares de toda la galaxia. Los diplomáticos humanos mediaban en disputas entre especies que habían sido enemigas durante milenios. Pero el cambio más significativo fue psicológico. La galaxia había aprendido que las apariencias podían engañar, que la especie más peligrosa también podría ser la más útil, y que a veces la mejor manera de asegurar la paz era estar abrumadoramente preparado para la guerra. Mientras Elena estaba en la cubierta de observación de la U.S. Colossus, observando las flotas mixtas de la Alianza de Defensa Galáctica realizar ejercicios de entrenamiento conjuntos, sonrió a pensar en lo equivocados que todos habían estado sobre la humanidad. Habían esperado naves de guerra primitivas y tácticas desesperadas de una especie joven. En cambio, habían descubierto que los humanos eran quizás los guerreros más efectivos de la historia galáctica precisamente porque entendían que la victoria final no era derrotar a tus enemigos, era convertirlos en aliados. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad había estado esperando desde el principio.